¿Hay algo así como el cristiano versus la cultura? Esa es una pregunta que a veces nos hacemos en nuestras iglesias. Una pregunta que la Biblia nos da respuesta. Cuando Jesús se enfrentó a su cultura, Jesús siempre tuvo una cosa en mente. Jesús sabía que su cultura era una cultura celestial, una cultura del reino de los cielos. Entonces, ¿hay algo así como el cristiano versus la cultura? Miremos. Para esto vamos a estar analizando lo que es la cultura. Vamos a hablar algo de socialización y vamos a ver cómo podemos ayudar a otros a cambiar su vida cultural a una vida cristocéntrica en el interior de una cultura donde se encuentra. La verdad es que nuestra humanidad, nuestra esencia, nos invita a crear cultura. Cultura son unos rasgos y características que nos identifican como personas. La cultura, en palabras de Edward Taylor, es el conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Entonces, la primera pregunta que debemos hacer es: ¿de cuál cultura y cuáles subculturas formas parte? Me presento, mi nombre es Isaías San Gregorio Montes. Soy parte de una cultura colombiana. En esa cultura también formo parte de la subcultura costeña y además soy cristiano. Es decir, estoy en una cultura colombiana, estoy en la cultura costeña, subcultura costeña, y estoy en una subcultura que es los creyentes en Jesucristo. Y esto es algo que muchas personas a veces no creen que sea así. Muchas personas dicen que no existe nada como una cultura cristiana, pero en realidad sí hay una cultura cristiana. ¿Por qué? Porque la definición de la cultura es todos los modelos de vida históricamente creados. Nosotros sabemos, como creyentes en Jesucristo, que más que una religión, el cristianismo es una vivencia con Dios. Es algo que podemos experimentar día a día con Dios. Es mucho más que una religión. Ahora bien, la cultura cristiana me ayuda a mí a saber actuar dentro de mi cultura como costeño. Jesús vino a traer el reino de los cielos y vino a decirle a la gente donde estaba, donde se les presentó, que su cultura del reino de los cielos es una cultura que es lo máximo. Es una cultura que es directamente de Dios. Nosotros, en medio de la cultura en que nos encontramos, debemos ser imitadores de Cristo. En las iglesias a veces hay cosas culturales y tradicionales también que causan en ocasiones algo de desconcierto. Situaciones como que si la cultura es que no se sale cuando llueve, entonces la iglesia se ve vacía cuando llueve. Es algo que pasa a veces en nuestra iglesia. Es increíble que la gente le tenga miedo a la lluvia, o que la gente le dé flojera a la lluvia. Eso es algo bastante curioso. Pero, ¿cómo nosotros ayudamos a las personas que tienen esta cultura a que vivan de una manera cristocéntrica? ¿Cómo ayudamos a cambiar su cosmovisión? Tengamos algo en mente, y es la socialización o la aculturación. Este fenómeno es muy importante, ya que nos ayuda en el crecimiento personal y colectivo. La socialización nos ayuda a entender los símbolos de nuestro entorno más cercano. Debemos tener en cuenta que este es un proceso interminable. Es algo que se da desde el inicio de la vida hasta el fin. La socialización va moldeando al ser humano. Entonces, tengamos esto en mente. Al momento que llegamos a Cristo, al momento que reconocemos que somos pecadores, al momento que sabemos que Cristo nos ha redimido de nuestros pecados, nosotros entramos a una socialización o a una aculturación, y es dentro del reino de los cielos. Nosotros pasamos de ser esclavos de nuestros pecados, pasamos de nuestra naturaleza pecaminosa a ser reconciliados con Cristo, a ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Entonces,
Si nosotros ahora somos reconciliados, entonces nosotros debemos vivir diferente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No es lo mismo estar a ciegas que ver por completo. No es lo mismo. Entonces, seamos conscientes que nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras normas y nuestras leyes vienen a ser cambiantes. Es bastante triste a veces y desconcertante el hecho de que algunas familias lleguen a la iglesia, pero se arraiguen en lo que ya han sido formados. Es cierto que la formación uno la da para toda una vida, pero cuando llegas a Cristo vienes a ser una nueva criatura. Entonces, el estar en Cristo te invita a ti, me invita a mí, a renovar mi mente, a renovar mi entendimiento en la palabra de Dios. No es lo mismo que una persona te diga, mira, tienes que cambiar esto, esto y esto y esto, porque ahora eres creyente, a que te lo diga la misma palabra de Dios. Debemos ser conscientes que la palabra de Dios es algo tan hermoso que Dios nos ha dado en nuestras vidas para que no vivamos conforme a este mundo, sino que cada día entendamos cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. La palabra de Dios es un regalo muy preciado para nuestras vidas. Entonces, como creyentes, hagamos de nuestras leyes, tradiciones, normas y costumbres, hagamos algo que sea bibliocéntrico, que sea cristocéntrico. ¿Por qué? Porque estamos representando a Cristo, porque somos redimidos por Cristo. Entonces, imitemos a nuestro Maestro. Así como el Mesías vino y cambió toda la estructura, cambió todos los esquemas que tenían los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley, así nosotros también imitemos a nuestro Maestro. Mostremos ese amor aún a nuestros enemigos. Mostremos que nuestra cultura de creyentes es una cultura que se puede vivir. En nuestra cultura como cartageneros hay algo que está muy arraigado en nuestras raíces, en nuestra sangre, y es el ritmo de la champeta. Entonces, cuando yo vengo del mundo, he estado en muchos picos, muchas fiestas, muchas discotecas, y vengo a Cristo. ¿Qué hago con la champeta? Hay algo que no podemos perder, y es que si Dios nos ha dado un talento, nosotros debemos multiplicarlo, debemos ponerlo en su obra. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, entendemos que ahora nuestra fiesta, nuestra alegría no depende de la música o no, depende absolutamente de Cristo. Pero entonces yo sé bailar champeta. ¿Qué debo hacer? Debo hacerlo para agradar a Dios, para deleitarme en Dios, para mostrar mi gozo a Dios. Algo que he podido experimentar en varios campamentos juveniles es que cuando empezamos a tocar champeta, prácticamente la euforia se siente, la gente se emociona, les gusta mucho. De hecho, siempre que llegamos a los campamentos nos dicen, llegaron los cartageneros, los que le ponen sabor al campamento. Y es algo cierto. Pero, ¿qué hacemos nosotros en realidad con la champeta? ¿Qué hacemos con eso? ¿Estamos agradándonos a nosotros mismos, a nuestra carne, o estamos agradando a Dios? La palabra de Dios es la que hace que mi vida se refleje en un espejo. Solamente lo puedo hacer si atesoro la palabra de Dios en mi corazón. Si no, estoy completamente perdido. No dejemos que en nuestras iglesias la cultura prime. Todo lo contrario, llevemos nuestra cultura con orgullo, con valor, con valentía. Así como lo vino a hacer Jesús. Llevemos la cultura del reino de los cielos al contexto en el que estamos. Así cambiaremos muchas vidas y así impregnaremos nuestra cultura de una cultura totalmente cristocéntrica. Que Dios les bendiga. Este fue Isamo Miesi de la UCI.